Bueno, buenas compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela García. Hoy vamos a exponer el tema de las voces de la novela de Oscar Taca. Mi grupo está conformado por Hola, mucho gusto, yo soy Daniela. Hola compañeros, Joana Cruz. Hola, mucho gusto. Yo soy Yareni Machado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Andrés Castillo. Bueno, nosotros el día de hoy expondremos, como ya dije anteriormente, las voces de la novela. La metodología que usaremos para hacer esta exposición va a ser como una forma de conversatorio, donde pues todos vamos a tener la oportunidad de hablar, de intervenir cuando creamos necesario para aportar ideas, ayudar en la argumentación de nuestro compañero, para que sea de una forma un poco más didáctica y podamos entenderlo un poco mejor entre todos, tanto para nosotros como pues para ustedes que están viendo el video. Bueno, quisimos empezar con dando una breve biografía sobre el autor Oscar Taca. Él nació el 18 de noviembre de 1926 en Santa Fe, Argentina. Fue profesor de lengua y literatura y también profesor de francés. En muchas de las universidades importantes de allá Argentina, él estuvo enseñando. Bueno. Él ganó varios premios dadas las obras que ha hecho, que ha realizado. Yo, digamos, sacamos unos de los principales, por decirlo de alguna forma, aunque pues todos son muy importantes. Uno de los premios sería el primer premio para inéditos de la Sociedad Santafesina de Escritores en 1957. También ganó un premio de literatura de Academia Argentina de Letras por el género ensayo y por el narrativo. Y el último premio que decidimos nombrar acá fue el Premio Nacional de la Secretaría de Estado de Cultura en el ensayo literario en 1973 por el libro Las Voces de la Novela, que es el que vamos a explicar hoy. Hola Dani. También tenemos que decir un poco de Oscar Taca, que él nos presenta en este texto cosas muy interesantes, como por lo menos algunos problemas que surgen a la hora de descifrar y el de escribir una novela. Él se empeñó en poner convenciones en evidencia en esta parte de lo que tiene que ver con la técnica del relato. Como usted bien lo dijo, nosotros vamos a desarrollar estos temas que tiene unos capítulos que el autor ha llamado autor y autor, el narrador, que es un tema extenso que a lo largo de la exposición pues vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Sí, bueno. Entonces estaríamos hablando de como tres títulos, por decirlo de alguna forma. Primero la introducción, explicar un poco sobre eso, autor y fautor, que sería el segundo, y el narrador. Y ya pues los cinco estaríamos dialogando sobre este tema. Ese es como el método que usaremos para poder explicar muy bien este texto. Así es, Daniel. A mí me gustaría empezar con unos ejemplos donde se responde a una intención deliberada, no obstante cuando se empieza pues como a entrar en ese campo de la novela con la misma prudencia como lo dice Oscar Taca, unas posturas matizadas donde él respeta la unicidad de las novelas a lo que esto se refiere, ¿cierto? Entonces esto, uno de los ejemplos que está dentro del texto, se trata de ceñir como en varios cortos el problema que tiene que ver con el narrador, ¿cierto? Entonces, hay un ejemplo donde él dice, acaeció una vez que el conde Lucanor estaba flavando en su puridad con patrono su consejo. Ese es un ejemplo de narración. Dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ustedes ya saben que esto, ¿quién lo escribe? Miguel de Cervantes. Ese es el Quijote. Miguel de Cervantes. Lo encontramos en Don Quijote, ¿cierto? Otra manera de la que Oscar Taca nos quiere mostrar las formas narrativas.
porque en esta introducción también estamos viendo lo que él habla mucho, la reflexión, la refracción, también hablamos de contacto del punto de vista, muy interesante, y del estilo directo y indirecto, que también a lo largo de la exposición nos debe quedar bien claro por qué nos está hablando esta parte, ¿cierto? Hay otro ejemplo donde dice, pues sepa vuestra merced ante todas cosas que a mí me llaman Lázaro de Tormes. Esto lo encontramos en el Lazarillo de Tormes. El otro texto es, había una vez un leñador y una leñadora que tenían 7 hijos, todos varones. Este es un tema de Pulgarcito, perdón. Entonces aquí es evidente que la adopción de cada forma responde a una intención deliberada, como yo la dije, y no tanto se trata de ceñir el problema del narrador o de distinguir su respecto de las diferentes formas de relatar. Ahí vemos varias formas de relato. Sí. Sí, igual con este tema del narrador, pues es algo muy, ¿cómo se dice? El narrador es el personaje más importante en una novela. Prácticamente el narrador es que dependen los otros personajes, se podría decir de alguna forma. Entonces, por eso es que es tan importante. Igual creo que es bueno también explicar un poco qué es la novela antes de poder continuar con aprofundizando en el tema, ¿cierto? La Sí, novela, pues, es un género literario, es un subgénero de la narrativa que va muy ligado a la crónica y al cuento. Digamos que se caracteriza más que todo, pues obviamente principalmente por tener un narrador, esa es una de las características principales. Digamos que es una narración usualmente extensa, más o menos ficcional, se divide pues en capítulos, a veces en segmentos, secciones, o hay incluso personas pues que los copian como en un bloque completo pues toda la novela. También debemos como explicar que la novela tiene un antecedente, la epopeya. Pues en ese entonces la epopeya solamente contaba las historias y aventuras de los héroes y ya pues con el pasar del tiempo fue cambiando y una de las primeras novelas modernas que se consideró fue la que estaba dando el ejemplo usted, Alfie, la de Don Quijote. Esa fue una de las primeras novelas modernas, hecha pues por Miguel de Cervantes y se consideró novela primeramente porque por la cantidad de personajes que tenía y pues por el extenso material que era esa historia. Entonces esa fue una de las primeras novelas contemporáneas que se creó. Sí, es que de hecho por eso Oscar Taca nos explica en este texto eso importante de encontrarle la voz a ese relato, ¿cierto? Es una de las tareas arduas a las que se enfrenta realmente el escritor. Elegir la voz exacta que coincida con las necesidades internas del escritor y las del relato es posiblemente la tarea más difícil que hay en este momento dentro del texto. Igual pues para hablar como de un género literario como este de la novela, debemos pues tener muy en cuenta como la estructura. ¿Qué es la estructura? La estructura se podría decir que es la relación que se hace con los elementos del lenguaje. ¿Y cuáles son esos elementos? Pues los elementos serían el autor, el narrador, el tiempo, el espacio y pues obviamente los personajes, que es lo que conlleva, digamos, todo esto. También en la estructura se debe tener en cuenta la forma en la que se escribe. Como mencioné anteriormente, pues hay maneras de escribirla como en capítulos, que es como la más conocida por capítulos, secciones, cosas así que den esa extensión a esa novela. Entonces, la unión de esa estructura con el manejo de todos esos elementos es como lo que le da la solidez realmente a lo que se llama novela, que es el género literario que estamos hablando. Sí, porque como lo dice también él, Bueno, sí, Andrés, di. bueno, recopilando con lo que dice Daniela, el texto narrativo, la novela es un texto narrativo escrito en prosa, ¿no? En que consigna de la manera detallada de los lugares, como dijiste tú, lugares, personajes, épocas y el ambiente que se desarrollan en las acciones.
Por ejemplo, dentro de la narrativa se pueden incluir diferentes formas literarias, como pueden ser la poesía, cartas, informes, cuentos, que es lo que hace que la novela sea un escrito complejo. Es cierto. Bueno, una definición así corta de la narrativa sería una ficción narrativa extensa y compleja. ¿Qué más podría decir? Chicos, Sí. Sí, para seguir argumentando un poco sobre lo de lo de la novela y la importancia que tiene el autor dentro de esta, tenemos que tener dos puntos importantes. La relación que tiene el autor entre una obra literaria y entre una novela. Porque dice que en la obra literaria el autor sale de la escena, ¿cierto? Ujú. Da la palabra a sus personajes, pero dentro de la novela el autor da la palabra al narrador, que son ya dos cosas diferentes. Los personajes son los que actúan dentro de la obra literaria y dentro de la novela el narrador es el que tiene la voz líder. Exacto. sí, dice que el autor no es el narrador. El autor de Sí, la palabra, el narrador, y el narrador a los personajes. O sea, el autor no es el sí. narrador, pero el autor da la palabra al narrador y el narrador a su vez a los personajes. Eso es un punto de atención que tiene importante las voces de la novela. Sí, Exacto. Igual hay que tener siempre en cuenta que el narrador siempre va a ser el que está en el primer plano en la etapa pues de audición. O sea, como decía Jeremy, él es la voz líder. Ya de ahí pues se desprende y da la voz a los otros personajes, pero siempre el narrador va a estar presente. Y el también, autor, Mira, también es importante tener en cuenta como dijo, de lo que dice el texto, que la novela es una lucha entre las múltiples maneras y posibles de contar algo. O sea, que eso es como algo que uno tiene que, ¿cómo les digo? Como recopilar información para uno poder contar algo que sea verdadero o falso, pero que tenga una guía, una línea, por así decirlo. ahí es un, donde, perdón Andrés, porque hablamos también del narrador, pero tenemos que hablar del autor, que el autor es ese hombre o esa mujer quien escribe. Sí, Ese es la figura humana, es esa figura histórica, es el individuo que parte de un tiempo y de una sociedad en particular, es ese quien está escribiendo, ¿cierto? Que mientras escribe desempeña ese papel de construir el relato. Y el narrador sí. siempre será un segundo yo o una proyección de ese autor. Exacto. También podemos sacar una relación que existe entre estas, ¿cierto? Entre el autor, el Y relato el y narrador. el narrador. Uh-huh. Podemos, por ejemplo, identificar cuáles son las diferencias y qué papel apunta cada uno de estos dentro de esta obra literaria. Sí. Sí, porque mientras, digamos que, como lo decías yo ahora, mientras el narrador es esa persona, ese hombre o esa mujer que están escribiendo, el, el narrador es esa distinta, él es muy distinto al autor. No solamente Y el comunica la personaje. historia y al personaje, ¿cierto? ¿Qué pasó? Yo me quedé sin señal. Ya retomé. Cuando entramos entonces al narrador es donde dice que el narrador puede ser conjugado en tres personas. De esa manera es que nosotros podemos entender qué tipo de narrador está en el texto y está pues el yo, el tú y el él. Se dice que el narrador en primera persona es el más cercano al autor.
Y la narración en segunda es más cercana al lector, una al autor y el otra al lector. Y la narración en tercera, ese tipo de narración es neutral, es tan cercana una como al otro. Igual allí, pues es un punto que también tenemos que tener en cuenta, que es cuando aquí en el texto Oscar Taca dice o hace la pregunta de quién es el que habla en la novela, que muchas veces pues los lectores se hacen esa pregunta, ¿quién es el que habla? Entonces, para poder responder esa pregunta, uno debe tener en cuenta muchos factores. Digamos, por ejemplo, si el que lo dice, como dice Alfie, es un narrador en primera, segunda persona, si es un testigo imparcial o si es el protagonista el que está haciendo de narrador, se podría decir que ahí sería primera persona también. Y también entender cómo es cada uno de esos papeles del narrador en esa historia para poder, digamos, dar la definición a la palabra o, bueno, responder a la pregunta de quién es el que habla allí en la novela. Sí, Eso se más dale, adelante la parte de autor y coautor. En esa parte se explica bien cuando el autor le da la palabra al narrador y así sucesivamente. Ok, ajá. Sí, porque igual allí en el también Oscar Plaza dice que alguien, pues sabemos bien que alguien nos puede, digamos, contar una historia, ya sea porque él mismo la vivió o porque, digamos, la escuchó de otros o porque él fue el que se la inventó. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, pues a la hora de estar o escribir una novela o a la hora también de leerla para poder interpretarla. Cuando ya sabemos quién es el narrador, entonces tenemos también que conocer cuáles son las funciones del narrador. En el texto que leímos hablaba del punto de vista, hablaba de la voz y hablaba de la organización. En el punto de vista decía que se adopta una perspectiva, quiere decir el lugar desde donde se coloca, está pegado o alejado de los hechos y de los personajes principales. Ese es el punto de vista. Cuando en esta función es la voz, toma una entonación particular y adopta un modo. ¿Qué quiere decir eso? Que modos como cuáles, como el diálogo, la narración, la descripción para relatar, ¿cierto? Y cuando hablamos de la organización, jerarquiza y ordena los acontecimientos en el tiempo y en el espacio. Estos tres son funciones del narrador, el punto de vista, la voz y la organización. Sí. En este segundo punto también hay algo muy importante, que se trata del autor y el narrador, ¿cierto? Sí. Chicos, bueno, dice que el autor solo habla a través del narrador, ¿cierto? Y el narrador disimula juicios y opiniones del autor. O sea que ahí el narrador va como a construir, es que me dice la palabra. Es como si el autor estuviera construyendo una realidad externa a la que el autor quiere plantear. Porque en Sí, ahí el autor va como a... Sí. Sí, dime. Igual sí, pues, ahí el autor el narrador va a tener como esas opiniones que le da el autor para seguir narrando esta historia o una obra literaria. Es como darle sentido a lo que el autor le quiere dar a conocer para que el narrador lo tenga en cuenta, para así desarrollar con más facilidad todas estas historias o estas novelas. igual pues para desarrollar toda esa historia que dice Yareni, también se tiene que tener en cuenta el ángulo de enfoque que el autor escoge para poder Sí. elaborar la novela, que sería, pues el ángulo de enfoque es como la visión que el autor adopta para que el narrador cuente esa historia, puede ser ficticio o un personaje más de la novela, bueno, lo que ya sabemos de los tipos de narradores y todo eso. Ese ángulo de enfoque es muy importante
porque depende de cómo se cuente la historia, el tono de la voz, como la elección que se quiera contar, pues el lector va a quedar enganchado con la historia o no. Entonces es algo muy Sí. importante que tener en cuenta. Mira que yo encontré una pregunta que dice, ¿quién es y desde dónde mira el narrador la escena? Como yo vengo hablando desde el punto de vista, porque me pareció muy interesante, ahí fue muy mencionado. Entonces, cuando nos hacen esa pregunta, entonces el narrador puede enfocar los hechos desde dentro, o sea, desde esa parte interna o desde fuera de la parte externa, ¿cierto? Del relato, según sea su perspectiva. Entonces, teniendo en cuenta esto, se clasifica en tres partes, en tres narradores que tenemos ahora sí, porque vamos entrando más en profundidad. Tenemos que ahora más adelante con los ejemplos, leyendo pues también otros cortos. Tenemos el narrador, el protagonista, que es ese narrador que está en el mismo plano que el personaje y puede narrar desde dentro en primera persona o desde fuera con un narrador mixto o limitado. Ese es el narrador protagonista. Tenemos el narrador testigo, que es el personaje que puede narrar en una forma externa, en cuyo caso se vuelve un narrador observador o deficiente. Y tenemos el omnisciente, que este es el que más conocemos nosotros, porque se habla que el que todo lo ve como si fuera el Dios, ¿cierto? Es ese narrador superior al personaje que lo ve todo y lo sabe todo. Ujú. Este es el que más podemos identificar. En nosotros, para que quede claro el punto de vista, porque vuelvo y digo, en la introducción lo marcaron mucho. Entonces, ese punto de vista, para hacer un poco resumen y algo más concreto, tenemos que ese punto de vista está entre lo interno y lo externo. El interno es el protagonista y testigo, y el externo es el observador, mixto, limitado o omnisciente. Esos son desde el punto de vista de la narración, del narrador, ¿cierto? Ajá. Igual pues también cuando el narrador, digamos, está allí actuando en la... Hay que tener en cuenta el estilo que también escoge el autor para esto, porque está el estilo directo y también el estilo indirecto, es algo muy importante. El estilo Sí. directo es cuando se dicen literalmente las palabras que el personaje está expresando. Y el estilo indirecto es cuando se expresa solamente la intención del personaje, no se dice literalmente, sino que lo hace demostrando que puede ser. Digamos un ejemplo, pues es que acá no tengo cómo anotar, pero hagamos la imaginación. Digamos, Alberto dijo, entonces ponemos dos puntos, se abren comillas, porque para la forma directa los dos puntos y las comillas es algo muy importante. Entonces Alberto dijo, dos puntos, se abre comillas, él tiene una cita en el hospital, pongámoslo así, son ejemplos, en este caso no son literarios. Y cierra las comillas, ahí es un estilo directo porque está citando literalmente las palabras que dijo Alberto, como está en el caso. El estilo indirecto sería más bien, dice, Alberto dijo que él iba a ir al hospital. Entonces, en el estilo indirecto, la conjunción que siempre va muy predominante para poder dar a entender lo que quería decir el personaje. Igual, pues en el estilo directo también se puede usar la afirmación pensó, afirmó, y todas esas cosas que indiquen lo que realmente dijo el personaje. Y en el estilo indirecto, pues sí, solamente la conjunción que es la que más predomina allí para explicarlo. Sí, es que ese estilo indirecto es para resumir, más o menos, para reproducir en palabras del narrador lo que dicen o piensan los personajes. Ajá, Así es, exacto. Dani. Y la otra es para, pues la palabra lo dice, es directo, es literal, es como se dice, como se piensa el personaje, o sea, va al punto que es. Igual pues todas estas cositas que digamos pueden parecer un poquito pues como pequeñas, insignificantes, la verdad son muy importantes a la hora ya sea como autor de crear una novela o como lector de poder entenderla y digamos engancharse como dice, como se dice popularmente a este texto y entenderlo muy bien. Ujú. Así es.
¿Qué más van a decir, compañeros? ¿Qué tienen para decirle a los compañeros? Pues está más que claro la primera parte. Bueno, Chicos, ahorita hablemos un poco, ampliemos un poco sobre lo que es la novela epistolar, que habla de lo implícito y lo explícito. Sí. Sí, dale, compañera, la escuchamos. ¿Eso me pueden explicar un poco sobre lo explícito y lo implícito? Chicos. Hola. Bueno, Hola. Sí. ¿Verdad que se está cortando? Espéreme, creo que se me... Cuando hablamos, pues es lo que tengo entendido, ¿no? Hablamos de lo explícito, pues es lo que está dicho, es lo que está ya especificado de una forma clara y detallada, sin no dar ni dar nada por sabido o conocido. Eso es lo que entiendo por explícito. Igual pues también hay que Sí. explicar, digamos, la novela es epístola, es un subgénero de la novela como tal, porque pues la novela tiene muchos subgéneros, está el de aventura, el de ficción, bueno, tiene muchas cosas y uno de ellos pues es esa la novela epistolar, que es un subgénero de la novela como tal. pero la novela epistolar va mucho a la similitud también. Ajá, sí, se construye también desde sí de la ficción y todas estas cosas. Y pues Sea, también obviamente es de carácter narrativo y tiene pues cierta extensión que hace notar que es una novela. sí, va por dos caminos, por el de y la le verosimilitud y la objetividad. en prosa. Sí, también para responderle lo que dijo la compañera, entonces lo implícito pues es lo que está incluido, ¿cierto? Lo que está incluido, lo que se manifiesta también de manera directa, tiene que ver con ese, digamos, con esa forma también de estilo. Ajá. Yo quisiera Digamos que leerles algo, o si ustedes de pronto tienen por ahí un ejemplo en tercera persona, un ejemplo en segunda persona, pues si quieren leemos algo, pues algo muy corto, o si ustedes gustan, pues no sé, ya ustedes dirán. Leamos algo que tengan por ahí corto. pues yo tengo un ejemplo muy chévere, no sé, si quieren comparto pantalla y lo buscamos. Perdón, qué pena. Y lo buscamos y pues miramos esos ejemplos y ahí están todos lo de primera, segunda persona y todo eso. No sé qué piensen. Sí, porque tenemos que mirar, digamos, como los ejemplos de cada narrador. Listo, espere, pues entonces yo voy a compartir la pantalla para que lo podamos mirar. Espérenme en un segundito, qué pena con ustedes. Me dicen bien si se comparte, si no. No, Dani, no vemos. Pues no veo yo. Espérenme a ver. Acá compartir pantalla. Ahí ya lo ven. No, No. No, no Ahí. lo veo. No, nada. No se ve nada. ahora sí. Ahí ven mi fondo de pantalla. Sí. Sí. Ok. Acá tengo unos ejemplos pues muy chéveres. Es una página que estoy pues yo investigando, conociendo, buscando pues como un poco más allá todos los términos que nos daba el texto.
Y me pareció muy interesante porque da todo lo que, da ejemplos de todo lo que está allí y muestra y explica muy bien. Creo que es algo muy completo. Esperemos que cargue. Y todos lo están viendo. No, yo estoy viendo es el compañero allá con un bostezo gigante. Uy, Bueno, sí. Pongamos a leer al compañero. espéreme pues. ¿Sí lo ven o no? En este momento solo se ve una pantalla negra. Es que se me bloqueó. Está bien. Ya. Listo, ya. Ahí. Estilo directo Y e ya indirecto. sabemos su clave Bueno. también de teléfono. Igual pues aquí está especificado muchos de los que estamos hablando ahora. Entonces, por ejemplo, acá está lo del narrador omnisciente, ¿cierto? Pues aquí dice muy bien que lo ve todo, lo sabe todo, lo cuenta todo y que se expresa en tercera persona, como aquí pone ejemplos literarios, como escribía Dickens y Julio Verne o la mayoría de las novelas de Agatha Christie y la mayoría de narradores clásicos y contemporáneos. Digamos que es, ahí dice, digamos que es el más fácil para empezar a escribir. Entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, pues el omnisciente es el que lo sabe todo, lo ve todo, y ese es un narrador imparcial porque está escrito en tercera persona. O sea, Bueno, es la siguiendo mente del personaje. siguiendo la pauta, la compañera, de lo que dice la compañera sobre el narrador, tenemos que tener en cuenta que, que la voz narrada constituye la única realidad de un relato. Ajá, ¿Cierto, chicos? Bueno, entonces dice que el narrador no tiene una personalidad, sino una misión. Y esa misión es de contar. ok, sí, es cierto. De contar todo lo sucedido, relatar pues una novela. Exacto, explicar lo que está sucediendo. Pero Sí, también bueno, dice que el autor solo habla a través del narrador, pero este disimula y trata de cambiar un poco lo que quiere decir en realidad el autor. sí. Bueno, teniendo en cuenta todo lo leído dentro de este texto, las voces de la novela, podemos decir que el narrador es la voz de la historia, ¿cierto? Ajá, sí, Sí, Y por el cual esto nos ayuda a construir nuestra propia historia. Sí. exactamente. Y, yo a- y al, quería, y al, es- y al este permitirnos construir nuestra propia historia, nos está permitiendo describir personajes, situaciones, entre otras, ¿cierto? Sí, Y siguiendo lo que dice el texto, hay dos puntos importantes sobre el narrador, que es el narrador está fuera de los acontecimientos narrados, y el narrador participa en los acontecimientos narrados, que esto ahorita se los vamos a explicar, ¿cierto? ah, Exactamente. yo Cuando hablamos quería, de... Sí, yo quería, dice que el narrador omnisciente tiene, pues tiene, me imagino que tiene más desventajas, pero dice que tiene una desventaja y es que deja poca libertad al lector para interpretar esos hechos y sentimientos. O sea, sí, aunque es muy utilizado, tiene como esa desventaja que lo marca, que deja como esa poca libertad para que nosotros como lectores interpretemos esos hechos, ya que están, pues, van ahí implícitos como hablábamos ahora. ajá, también tenemos que tener en cuenta la importancia que tiene un narrador o el narrador dentro de esta obra literaria que es las voces de la novela, que nos muestran satisfactoriamente la importancia de este dentro de esta obra. ¿Cómo podemos identificar un narrador del autor?
Sí. Sí. Es muy difícil identificar el narrador y el autor, que siempre cuando uno lee no se logra distinguir muy bien ese tipo de cosas. Ya después de que una persona tenga pues mucha experiencia en la lectura, es capaz de darse cuenta cuál es el autor y cuál es el narrador. Sí. Por eso es importante lo que nos dice el texto sobre el narrador, todos estos puntos, ¿sí me entienden? Sí. Para que podamos identificar el autor del narrador. Cuando se está hablando del narrador, o cuando el narrador está narrando, o cuando se trata del autor. Porque el autor tiene una voz diferente al narrador. El narrador cuenta de una forma diferente que el autor, o hablan diferente dentro de un texto. Ahí es que podemos identificar cuando está hablando el narrador y cuando está hablando el autor, ¿cierto? Ajá. Igual, pues sí, como decía Dani, el diferenciar esto es un poco complicado, digamos, al principio, pero ya, digamos, con la experiencia de lecturas anteriores y todo esto, nos da a conocer un poco más a fondo este tema del autor y narrador. Igual es que también es un poco complicado por el hecho de que hay tantos tipos de narradores, el estilo directo e indirecto, todo lo que hablamos anteriormente, que son factores que hay que tener muy en cuenta a la hora, pues, de leer y entender una novela. Entonces, pues debemos, digamos, explicar bien, pienso yo, digamos, explicar un poco más a fondo los tipos de narradores para que los compañeros que nos están viendo y el profe, pues puedan entender más la intención de cada uno de esos narradores o cada uno de esos estilos que escoge el autor para que el narrador cuente la historia. Sí. Recuerde que también otra Sí, cuestión, pues otro punto importante es el tema de la voz, que Ajá. también lo mencionamos ahí. Dice que independientemente del punto de vista que tenga el narrador elegido, también debe elegir un tono para relatar la historia. Eso es un punto que tiene que ver con la voz. Dice, el tono sí, caracteriza al narrador, su personalidad, la subjetividad que vuelca la historia. Ese es otro punto a tener en cuenta de la voz. Como en uno el tono para relatar la historia y en el otro cómo caracteriza al narrador. Y pasamos a un tercero que dice, puede usarse un tono intimista donde prevalece el registro emotivo o cercano a lo poético, lo que funciona muy bien en una historia romántica. O sea que cuando cambiamos de escrito, podemos, y según el tono, podemos nosotros como encontrar esa familiaridad con lo que estamos leyendo, ¿cierto? O podemos usar un tono distanciado, práctico o técnico que funcione en historias de misterio o ciencia ficción. Mire que el tono es muy importante dentro de estos textos narrativos, ¿cierto? Por lo tanto, es muy sí, indispensable que el narrador tome una postura y mantenga una actitud determinada. Tiene que tener claro este tema de la voz para no de pronto ir a meterle una voz a una voz romántica, algo de ficción o terror, no sé, ¿cierto? Se podría dar Sí, el claro. caso, pero pues dicen que por eso a veces los escritores se diferencian también en si soy buenos, si son buenos o no son tan buenos, porque tienden a confundir mucho este tipo de estilo. No conocen los estilos, entonces por eso se ve en algunos escritores que esto no está muy bien claro. Cuando nosotros tenemos el narrador, ¿cómo sabemos si hay que seguir un orden? Ese narrador se debe tener en cuenta algunos datos como la edad, la profesión, la educación, los rasgos de carácter, su parte psicológica, los estados emocionales, los modismos, todo eso dentro de un texto narrativo. O sea que escribir no es
no es tan fácil. Por eso dice que cuando hablaban de la distinción del estilo directo e indirecto, esto fue lo que provocó una carga explosiva, dice que provocaría una revolución en la novela y en la crítica. Esto lo dice Oscar Taca, porque eso hay que tenerlo, pero bien, bien aprendido, ¿cierto? Porque ese narrador tiene una distancia, él se debe colocar a una distancia. Y una vez cuando él coloque esa distancia, se debe mantener fiel a ella, ¿cierto? Ajá, claro. Sí. Exactamente. Dice que, por ejemplo, Hay un si punto toda que la también me llamó historia, mucho la atención. sí. Hay un punto Yo le que me pregunto llamó acá, mucho la atención cuando dice que el... Sí, chicos. Bueno, el Sí. punto que me llamó la atención es cuando dice que el narrador posee mayor conocimiento que el personaje. Y no debería ser así, porque el personaje es que está transmitiendo todo lo que el narrador quiere decir, ¿cierto? Quiere contar. Pero aquí dice que el narrador posee más conocimiento. Entiendo yo que posee más conocimiento porque él es el que está narrando, entonces quiere más conocimiento que el personaje que está transmitiendo lo que el narrador quiere dar a conocer. Sí, claro, exactamente. Pero no debería ser así porque el personaje que él es el que está transmitiendo lo que el narrador va a contar. Me imagino que el personaje debería tener más conocimiento, pero en el texto dice que el narrador tiene más conocimiento. Es que el narrador, digamos, se puede decir que es el que maneja toda la obra, pues, de la novela. De alguna forma, es la intención del autor al crear ese narrador para la novela. Bueno, en la estructura de la novela está explícito que el narrador es el más importante allí. Entonces, por eso el narrador es el que rige, Sí, pues, toda la obra como tal. y el que quiere más conocimiento, Ajá. es cierto. Igual ¿Qué yo creo más que, pues, hacen? como para, digamos, ¿cómo se dice? Redondear un poco todas las ideas. Hay que tener cosas como muy claras, como palabras claves o conceptos claves que debemos tener para comprender muy bien este texto y pues llegar a realizar una novela como tal, como literaria, que sería pues los que ya dijimos anterior, sino que voy a redondear y voy a volver a explicar un poco solo las palabras claves o puntos claves que hemos tocado, que sería el ángulo de enfoque, Okay. que es pues la visión, como ya hemos dicho, la visión que el autor escoge para el que el narrador cuente la historia, el estilo directo o indirecto, que es una de las formas en la que el narrador se va a expresar. El directo es decir literalmente lo que el personaje está explicando y el indirecto pues es decirlo de una manera un poco más resumida, como nos explicó Alfie anteriormente, para que acortar un poco las palabras. También pues que hay varios tipos de narradores, varias intenciones con las que el narrador puede hablar, que puede ser testigo directo, testigo informal, de que puede ser el protagonista. Y hay varios tipos de narradores, narrador omnisciente, narrador protagonista, narrador testigo. Entonces, narrador pues en primera persona, en tercera persona. En primera persona pues es directamente lo que le está pasando a él, en tercera persona es un poco más imparcial. El narrador protagonista se puede comprender también que sería algo como el primera persona porque es literalmente al que le está pasando todo lo que está sucediendo. Y el narrador testigo es el que lo cuenta aparte. Entonces, narrador protagonista y narrador en primera persona van ligados, esos son de la mano. Y el narrador en tercera persona y el narrador testigo también van de la mano. Son testigos, son personas, son narradores imparciales que ven un poco más allá. Y el narrador omnisciente, pues que ya hablamos de él, que es el que lo sabe todo, lo ve todo. Y digamos que también se podría decir que es como en tercera persona, es muy imparcial. Muy bien, Dani.
Chicos, voy a leerles un ejemplo de lo que es tener un tono, hablando pues de los tonos. Acá es corto, dice, este tiene un tono de misterio y para saberlo pues como encontrar y diferenciar. Lo dice así: lo vi, me siguen. Mi única oportunidad es huir, lejos, muy lejos, enfundado en mi abrigo gris. Mantengo mi rostro oculto. Llego a la parada del autobús y maldigo la lentitud del transporte público. No me atrevo a mirar hacia atrás. No despego los ojos de mis pies. Los nervios me carcomen. No veo la hora de subir al maldito autobús. Solo debo seguir la fila y estaré a salvo. Este es un texto donde habla ese tono de misterio. No sé si lo identificaron. Alfie, para usar ese tipo de tono de misterio es en la forma en que uno lo va a expresar. Me explico, digamos, tú que lo leíste, tenías que lo leíste con esa tonalidad de misterio. Digamos, uno lo lee con esa tonalidad de misterio. Sí, Así aunque ahí está en tono de misterio y así yo lo hubiera leído con otra voz, es el texto que está como implícito ahí, porque es como esa oportunidad que tiene de huir, ¿cierto? Yo le voy a enviar que tiene que ver con un tono policial para que el compañero Andrés no lo lea, para que nos quede como un poco claro sobre el tono. Pues yo siento que más el tono está ahí como sutil ahí dentro del texto. Tono policía, ¿le llega, Andrés? Mientras Andrés lo busca. Pues no sé, pensaba yo como les digo, qué tal si cada uno da como una conclusión acerca del texto. Pues ahorita obviamente cuando Andrés termine de dar su parte de la exposición, como que cada uno demos una exposición, ve una conclusión, digámoslo, de todo lo que entendimos y quizás así eso le ayude un poco más a los compañeros para entender el texto y pues que dejemos claro todo lo que leímos y entendimos. No sé qué piensan. Oye, compañera, no escucho. Sí. Sí, yo estaba como que recopilando todo la información que habían tomado ustedes para yo, pues, para eso consultar diferentes cosas y aumentar a la discusión que vamos a hacer. Mm, pues, entonces, ¿cómo comenzaríamos? ¿A qué horas comenzaríamos para prepararnos, mejor dicho, para prepararme un poquito más y ayudarles con la exposición? Pues yo ya estoy grabando todo, llevamos 47 minutos, yo creo que así, ok, o volvemos a grabarlo. No, ya está. Ay, Tranquilo, compañeros y profesor. Hay un compañero en la vivienda, pero aquí todo bien. Igual como digo, pues para cerrar, porque digamos, para cerrar pues ya el tema, podemos dar conclusiones, entonces todo lo que hemos hablado y dicho, pues Andrés ya puede dar como esas conclusiones y explicar un poco más, igual todos podemos dar una conclusión. claro. Dios mío. por favor, tengan en cuenta las fallas técnicas que tuvimos a la hora de
presentar esta exposición, es dada pues la situación hoy en día. Eso yo también iba a decir, pues quisiera pedirle disculpas a todos los que están viendo el video, todos los compañeros, al profe. Quizás pues puede que suene entrecortado, que se vean las imágenes borrosas. Digamos que de verdad estuvimos muy pendientes de esto, tratamos de buscar varias soluciones. Esta de Skype fue una de las que más se nos dio, se nos facilitó. Pudimos estar todos y como que la comunicación era un poco mejor. Entonces, pues disculpas por todas las molestias que podamos causar. Tratamos de que fuera lo más dinámico posible, como hablar entre todos para que cada uno expusiera sus ideas y así que todos pudieran entenderlo mejor. Pero pues yo sé que se puede complicar un poquito por lo que está pasando ahora y porque todo es virtual y pues hay mucha deficiencia, digamos, en la red, son muchos factores los que influyen, pero igual pues todo de verdad lo hicimos con la intención de ayuda, de exponer bien, de que ustedes tengan claridad y pues espero que así haya sido. Y si segundo video. Entonces, bueno, ¿quién quiere dar pues las conclusiones? Pues bueno, Andrés, tomando unas conclusiones, sí. Bueno, tomando las conclusiones de las compañeras, la novela es un texto narrativo escrito en prosa, que se consideran de algunos lugares. Uy, espera, un momentico. ¿Qué interno? Ah. Mira que Eh, pero, con esta exposición, como lo dijo la compañera Dani, la verdad hemos tenido muchos, pero muchos inconvenientes. No es fácil hacer una exposición de un tema por este medio realmente y más, pues cuando no hay buenos equipos. Pensé que era solo mi caso, pero no. Entonces, pues voy a hablar un poco sobre, digamos, para concluir, se quedan muchos puntos para concretarlos, porque el texto fue extenso, pero Daniel al comienzo hablaba sobre la pregunta que debemos contestarnos al abordar una novela y es ¿quién habla? Esa es la pregunta principal. Eh, Al comienzo me devuelvo un poco cuando Oscar Taka hace un paralelo entre el teatro y la novela, ¿no? Entre ese paralelo que él viene y dice que el teatro es reflexión y la novela es refracción. Entonces, en ese teatro, ese no es la pregunta, ese tipo de problemas no se plantea, porque en la novela el autor da la palabra a un narrador y este eventualmente a sus personajes. Entonces, desde ese punto de vista de física, podríamos decir que el teatro es reflexión y la novela refracción. Ahí hablaban y ponían un ejemplo de que si se metía pues un lápiz en un vaso, un lápiz como ¿cierto? Ustedes vieron tiraron ese ejemplo para explicarlo desde el punto de vista para llegar a lo que tiene que ver con el espejo y el espejismo. Entonces, cuando se trata de ceñir el problema del narrador o de distinguir a su respecto las diferentes formas del relato, se advierte que tal categoría es insuficiente, pues las variaciones están con relación a distintas instancias, es decir, al autor, al relato, al narrador, a los personajes, al tiempo, al destinatario. Entonces, esa es una de las conclusiones o un recorderis de todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Y luego aparece la mirada, conciencia y voz, la voz de la que estuve hablando un poco.
que se quedaron como algunos ejemplos por leer, pero ustedes ya lo encontrarán por ahí en los textos que sigamos estudiando, ¿cierto? Bueno, sí, muy bien me parece. Pues digamos que una de mis conclusiones es que hay que tener en cuenta pues que la novela la verdad es un género muy amplio, tiene muchas cosas, muchos factores que influyen pues a la hora de crearla, de leerla. Entonces no es algo que uno, digamos, se toma a la ligera, no, es algo que se debe estudiar, se debe preparar y pues es muy o es de resaltar pues todas las personas que crean, todos los autores que hacen novelas increíbles, ¿cierto? Que de verdad todos estos factores que están allí la hacen muy compleja. Entonces uno debe estudiar muy bien cada uno de ellos para poder entenderla, comprenderla, crearla y poder generar una obra literaria de verdad que se pueda llamar obra literaria, digamos, en su literalidad. Sí, otra cosa de la que hablamos fue que un narrador puede valerse de la óptica de un personaje, de su mirada. De igual modo, el narrador puede servirse de la conciencia de un personaje para mostrar el mundo. Hablamos mucho del autor-relator, que el autor y narrador hay una tensión difícil de resolver, tratamos de resolverlo, por estar aquel siempre presente, resulta un poco, nos hace falta más ejercicios para estar muy bien ahí presentes entre el autor y el narrador, ¿cierto? El narrador siempre acierta cuando habla y cuando calla, el autor solo acierta cuando calla, dice ahí el texto. Entonces, eso lo iremos, creo que asimilando a la medida que entremos al tema de la producción. Ajá, es cierto. Igual pues otra vez pedir disculpas pues por cualquier inconveniente que pueda surgir a la hora de ver el video. Tratamos de hacerlo más como explícitos, que nos pudieran entender de la mejor manera. Espero que así haya sido. Si quedaron dudas, pues esperamos que en el transcurso de las clases podamos resolverlas entre todos. Y muchas gracias a todos, compañeros, muchas gracias. Fue un placer haber hecho este conversatorio. Listo, a ustedes también y profe, chao y compañeros. Buenas noches. Buenas noches, nos cogió la Buenas noche. noches, chicos. Chicas, ¿en serio era eso para mandar? No, no, en serio. No, no, ya, esta es una exposición. No. Debemos de guardar el video y hablar por el interno, por favor. No, espere, yo ya lo voy a dejar de grabar, pero no me deja de grabar, espere. Igual toca recortarle esa última parte, pero espere que lo voy a dejar de grabar, no me deja de grabar.